dar inicio a la clase. Doctora Verónica Castillo, le damos la bienvenida de parte de EduRed. Le invitamos para que inicie la clase el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad de compartir con los colegas esta noche. Sabemos que estamos a mitad de semana y seguramente el tema de bienestar socioemocional está a la orden del día y a flor de piel. Entonces, vamos a pedirle que esta sesión sea pues lo más interactiva posible para aprovechar cada momento que tengamos y hacer que este espacio sea de aprendizaje y yo diría un poco más, interaprendizaje. Entiendo que estamos trabajando con directores, tienen un rol muy fuerte, un rol importante en la comunidad y también considero que es el líder, ¿no? Es el líder que va llevando, esa lideresa que va llevando a toda la comunidad, seguramente a cuestas y confiando mucho en los docentes, pero así como llevamos pues el trabajo, porque el llevar a, eh, digamos, el acompañar, el llevar, el guiar a docentes, implica mirar más allá. No solo trabajamos con nuestros colegas desde la función directiva que estamos asumiendo, sino también tenemos que trabajar con los padres de familia, con los mismos estudiantes, con otros colegas docentes, seguramente con mucha carga, ¿no? Con mucha carga emocional, con muchas situaciones sociales, muchos temores que últimamente pues nos están quizás ahogando y este espacio sería muy interesante que sea para desahogarnos, para poder comprendernos, para poder empezar un camino juntos y entender que en nuestro camino no estamos solos. Entonces, les voy a pedir que por favor a través del chat, así ya algún colega está escribiendo, ¿no? Algunos colegas se presentan, la maestra Isabel, bienvenida, mucho gusto, la maestra Soraya, ¿no? Entonces, ¿quiénes estamos acá el día de hoy? Yo me presento, soy docente de la Facultad de Educación, doctora en diseño, orientación e intervención psicopedagógica y coordinadora de una diplomatura justamente en educación emocional. Entonces, para mí es muy importante el poder compartir con ustedes. Sentámonos libres de poder consultar, de preguntar, lo que sabemos responderemos y lo que no, pues lo aprendemos juntos. Entonces, dígame con una, muy bien, maestra Marianela, muy buenas tardes. Así nos vamos encontrando todos el día de hoy. Y con una reacción, posiblemente a ver cómo estamos hoy día. Cómo estamos hoy día, con una reacción, a ver qué ponemos con estas reacciones del Zoom. ¿Estamos? ¿No estamos? ¿Estamos obligados a estar aquí? ¿Estamos por nuestra cuenta? ¿Nos encanta esta oportunidad? No sé, agobiados, cansados. Vamos a hacer un ejercicio en un momento. Parece que no estamos. Estamos por allí, llegando, quizás conectándonos ahí como podemos. Vamos a empezar a trabajar. Bien, bueno, vamos a compartir entonces el día de hoy el tema, nuestro curso es Bienestar Socioemocional y Cultura de Paz. Tendremos dos sesiones.
Y el día de hoy vamos a enfocarnos más al bienestar socioemocional y en la sesión del día viernes trabajaremos el bienestar socioemocional y la cultura de paz. Entonces nos preguntaremos el día de hoy, les pido por favor su intervención, su participación, porque el desenvolvimiento, el desempeño, todo lo que nosotros les pedimos a nuestros maestros y a su vez a nuestros estudiantes, pues siempre es participación, es comprometernos y es aprovechar al máximo todos los espacios que tenemos para poder aprender, ¿verdad? Entonces, el día de hoy yo les hago una pregunta muy, muy sencilla. Yo les iré presentando algunas mochilas y ustedes van a tratar de identificarse con algunas de ellas y por el chat ustedes los podrán colocar, ¿no? Entonces, ¿cuál de las mochilas suelo cargar? Luego preguntaremos por qué. Pero ¿cuál de estas mochilas suelo cargar? Yo le voy a presentar la opción A, esta de que vamos con ya casi cojeando, vamos allí con nuestro bastón tratando de acompañarnos y con muchos archivos y con muchas cuestiones que resolver, poco agobiados quizás, o estamos como esta mochila B, que conversa, que siempre está dialogante, que está atenta, o estamos como esta mochila C, un poco cansados, agobiados, siempre con nuestro soporte, porque lo tenemos, lo conocemos, pero pues no estamos ahí tan contentos. Esta mochila D, quizás, que todo lo ve oscuro y necesita hacer luz o hacer luz, pero por lo general ve todo oscuro. O estamos como esta mochila E que pues hay mucho trabajo que hacer y es mejor salir de la oficina, huir un poco de todo lo que tenemos que hacer, todo el trabajo. Quizás estamos como en la mochila F, tratando de estar en el campo de acción, que es subir a las aulas, o es mejor quizás estar detrás del escritorio, es un lugar cómodo, no sé, puede ser para algunos más cómodo, para otros no. O pues estamos como esta última mochila todo el tiempo alegres y muy activos y haciendo mil cosas a la vez, como ahora seguramente, pues no lo sé. Entonces, tienen ustedes estas mochilas A, B, C, D, E o F. Lo ideal es que estemos como esta última, pero pues, por eso no le he puesto letra, porque es como la respuesta correcta, algo así, ¿no? Y bueno, es como nos sentimos ahora mismo. ¿Qué me dicen, maestros? Voy a dejar compartir, porque creo que cuando comparto ahí como que no nos vemos mucho. Entonces, ¿cómo nos sentimos hoy, maestros? ¿Cómo, con qué maleta nos hemos identificado? Hablaremos de bienestar docente. Em, Desde una mirada desde la educación emocional y la importancia que tiene. Esta no es una sesión expositiva, es una sesión constructiva y lo ideal es que todos podamos participar. Entonces, esperamos, somos 20 personas, entonces por aquí deberíamos ya ir conversando a través del chat, si no podemos levantar nuestra voz. Un guión, una señal que están allí, por lo menos, a ver cómo vamos. ¿Estamos? ¿No estamos? Buenas tardes. Buenas tardes, maestra. Usted no sabe cómo me ha aliviado el día de hoy. No, sí estamos, yo sé que estamos presentes, pero muchas veces a Buenas veces no tardes. participamos. Bien, entonces hoy día vamos a cambiar el mito. Saben ustedes que hay un mito, ¿no? Nosotros los profesores, cuando hacemos nuestras clases por Zoom, usualmente usamos Zoom, y nuestros alumnos no prenden las cámaras y decimos, bueno, comprendemos porque no todos están en condiciones de prender cámara, algunos ni siquiera tienen la cámara, pero entonces, bueno, comprendemos. Pero chicos, participen y pasan el minuto y pasan
y el profesor siente que está solo, ¿verdad? Dicen, ay, quiero hablar, pero ¿con quién hablo? Y estamos todo el tiempo y nos angustiamos y terminamos de alguna manera muy estresados porque no conectamos qué está pasando y se vienen muchas preguntas y tenemos un problema que es el sobrepensar y pensamos que el profesor tiene esa problemática con sus alumnos y hay un mito que dicen, "No, pero es que los directores ni los profesores, o sea, tampoco es que participen cuando hay actividades por Zoom. En las capacitaciones no, tampoco participan, entonces no podemos esperar mucho de los alumnos. Y yo siempre les digo, no es cierto, porque con Eduret he tenido la oportunidad de compartir ya en otras oportunidades, otros programas, a lo mejor alguien ya me ha visto en algún momento, no lo sé, cuando hacemos el curso de orientación y tutoría, ¿no? En verano, por ejemplo, que me invitaron ya en 2 oportunidades, y los profesores de verdad que intervienen mucho, entonces yo digo, no, no, esto es un mito, pero trabajamos básicamente con profesores. Entonces, díganme ustedes, ¿es un mito o no? Maestra Yanina, gracias por su respuesta. Muchas gracias y gracias, profesor Manuel, porque nos está escuchando. Yo quisiera escucharlos también o leerlos, porque ahora miraremos lo que es bienestar, y vamos a ver que todos el día de hoy, el día viernes, por lo menos tengamos 1 hora y 45 minutos de bienestar, de estar bien, ¿no? De aprovechar y sentir que esto realmente funciona, porque lo podremos además trabajar con nuestros profesores. Ustedes como directivos trabajarlo con sus profesores y ellos a su vez con sus estudiantes, de modo que hacemos toda una cadena interesante. Bien, entonces estar activos, alegres, preparados para cumplir nuestros retos, ¿no? Para los estudiantes, muy bien, la maestra se identifica con esa maleta B, ¿no? Esa maleta de estar atentos, pero posiblemente a lo largo del camino nosotros pasamos por todas estas situaciones y efectivamente hay días en las que nosotros nos sentimos muy agobiados, nos sentimos que la institución, el ministerio, DREL, UGEL, nos llenan de muchos documentos, y probablemente nos sentimos como, estoy cansado, ya no puedo más, estoy cansada, soy optimista, quiero trabajar por mis alumnos, pero y por mis colegas, por los profesores de la institución. Sabemos que debemos trabajar con los padres de familia, pero la realidad nos golpea fuerte cuando no encontramos profesores que nos acompañan, que nos entienden. La figura del directivo, comprendo yo que es muy pesada para muchos, también muy bonita, es una misión muy noble, pero también es muy retadora, ¿no? Y muchas veces seguramente se han sentido solos, incomprendidos, ustedes van con ideas, los maestros a veces no aceptan, a veces pasa que el clima institucional no es el óptimo. Ustedes a veces habrán llegado nuevos a la institución como directivos y se han encontrado con un equipo de maestros que está acostumbrado a trabajar con un director que ha sido cambiado, ¿no? De la institución, o se jubiló, o renunció, en fin, ¿no? Por las situaciones que se puedan presentar, y entonces ustedes entran y ya hay un anticuerpo, ¿no? Eso es lo primero. Probablemente no es la situación, probablemente llegan y son muy bienvenidos, pero habrá un grupo que todo el tiempo está ahí juzgándolos, fiscalizando. Y la labor del director es un poco lidiar con muchas situaciones, ¿no? Y esto lo comprendo. Bueno, comentarles, yo he trabajado en el Estado muchos años como docente y acompañaba mucho a la directora, a la subdirectora, ¿no? Entonces veía muy de cerca lo que iban viviendo, lo que experimentaban. Y creo que si bien eso ha pasado hace ya bastantes años, 10 casi, 10, actualmente la situación ha cambiado mucho. Entonces, quisiera preguntarles, y esto sí necesito que ustedes me lo digan, porque el propósito de la sesión del día de hoy
es que nosotros podamos desarrollar estas capacidades de análisis reflexivo a partir de situaciones reales. Entonces, la situación, si es real, es una situación propia, suya, para poder aplicar luego fundamentos, para poder aplicar qué dice la teoría sobre el bienestar emocional y cómo éstas pueden contribuir realmente al bienestar socioemocional docente. Es decir, para qué la teoría realmente funciona, no funciona. Entonces, hoy día necesitamos reflexionar y entonces la reflexión viene siempre de los docentes, ¿no? De ustedes. Entonces, les hago una pregunta. A ustedes, por favor, les pido que puedan responderla. ¿Qué entienden por bienestar? Ustedes háganse esa pregunta personalmente. ¿Qué entiendo por bienestar? Y su respuesta, les pido, por favor, las compartan a través del chat. Algo conciso, no es algo teórico, es lo que nosotros entendemos. Nuestras respuestas nunca son eh, malas, no son erróneas, en realidad son nuestras respuestas porque es lo que entiende cada uno por bienestar. No hablo de emociones, solamente hablo de la palabra bienestar. ¿Qué es entonces? ¿Qué entiendo yo por la palabra bienestar? Bien, los leo, maestros. Un minutito para poder pensarlo. ¿Qué entiendo por bienestar? Gracias, maestro Percy. Ujú. Estar bien con los demás y consigo mismo, bien, sentirse tranquilo. Normalmente, ¿cómo estás? Bien, decimos, ¿no? Bien. Mm, Miren qué importancia tiene esa palabra, ¿no? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y esto qué significa? Esa es la pregunta. Bienestar. Julie dice, ¿no? De sentirse bien, es estar tranquilo. ¿Y qué significa bien de salud anímicamente? Ajá, gracias, buenas tardes, maestro. Em, si estoy en mi casa, me voy a salir un poquito del colegio. Eh, Estoy en mi casa y digo, quiero proveer bienestar para mi familia. ¿Qué proveo para mi familia? Que estén bien, me van a decir, claro, pero ¿y eso qué significa? Estoy pensando en mi familia. ¿Qué significa esto? Estar bien, que estén bien. El bienestar es algo emocional, es como me siento. Ujú. ¿Quiénes de ustedes está saludable? Muy bien, estado de salud, saludable, ok. Con seguridad, alegría, felicidad. Bien, ¿y qué es entonces bienestar socioemocional? Porque claro, cuando hablamos de bienestar también es salud, bienestar económico también puede ser, ¿no? Eh, estoy bien económicamente, he alcanzado un bienestar. Correcto, pero y entonces bienestar socioemocional, y ya ustedes algunos me han dado algunas pistas, ¿no? Me hablan de la alegría, la felicidad, en este universo de emociones de los que habla Rafael Vizquerra, por ejemplo. Para algunos bienestar es encontrarse en buen estado de salud. Por ejemplo, hay personas que nos dicen el bienestar. Lo más importante es que yo tenga bienestar físico, que esté bien, que esté salud, porque si tengo salud, entonces lo tengo todo. Algunos dicen no, no, pero en realidad yo estoy bien si es que tengo trabajo,
Y otros te dicen, no, yo en realidad tengo salud si es que tengo una suficiencia económica como para mantenerme y mantener a mi familia. Y entonces hay algo que quizás no llegamos a consensos. Todo es que me siento bien. La pregunta es, ¿qué significa sentirse bien? Y antes nos dicen alegría, felicidad, que siento seguridad, a lo mejor siento un apoyo, ¿no? Con los otros. Pues acá estamos solo sondeando, ¿no? Y la pregunta entonces que vendría es, ¿en qué situaciones siento que aseguro mi bienestar socioemocional? ¿En qué situaciones? Ya no estoy diciendo qué es bienestar o qué es bienestar socioemocional para ustedes, sino en qué situaciones siento que aseguro mi bienestar socioemocional. ¿En qué situaciones aseguro mi bienestar socioemocional? En la interacción con los demás. Por ejemplo, si yo interactúo voy por la calle, estoy interactuando con una amiga, pero de repente empezamos a discutir, en realidad sigo interactuando, pero no necesariamente estoy bien, porque estoy discutiendo con esta persona. Cuando equilibrio mis emociones, es palabra clave, el equilibrio, ¿no? El bienestar implica justamente lograr el equilibrio, implica el poder regular nuestras emociones, pero para regularlas hay que conocerlas. Por eso parto yo de estas preguntas, de qué entiendo por bienestar o bienestar socioemocional y qué es lo que hago para asegurar mi bienestar. Cuando estoy bien mentalmente, estoy logrando bienestar, perfecto. Pero ¿en qué situaciones reales? ¿En qué situaciones aseguro mi bienestar socioemocional? Em, ¿Alguna idea? ¿Alguna idea que se les ocurra? Porque el equilibrar las emociones es cuando puedo responder de manera adecuada, quizás a un problema, algún conflicto, o a una situación de gran alegría, pero sé controlar mi alegría, quizás sé gestionarla de tal modo que todos podamos compartirla. ¿Cómo aseguro mi bienestar? Voy a irme ya quizás a lo profesional, que por ahí lo personal nos cuesta un poco todavía reconocer, pero profesionalmente, en tu trabajo, em, ¿en qué situaciones aseguran su bienestar? ¿Siempre están bien en el trabajo? Pregunta, esa pregunta creo que la reformulo mejor. ¿Siempre están bien en el trabajo? Palabras interesantes, maestro José Luis, ¿no? Orientar la vida con un propósito de tal modo que uno puede lograr la satisfacción en varios aspectos. El hombre construye su futuro, ¿no? A través de la moralidad. Y no siempre estamos bien, ¿no? Cuando construyo una convivencia saludable, cuando hago que en mi escuela hay un clima positivo, por ejemplo, logramos una convivencia saludable. Qué bonito. La pregunta, ¿esto siempre se pasa? La maestra Marinela me dice, no siempre estamos bien en nuestro trabajo. ¿En qué situaciones yo soy responsable de sentirme bien en mi trabajo? Todos son directivos, ¿verdad, maestros? ¿No? ¿Todos no son directivos? ¿O todos no están bien todos los días? En la mayoría de los días, ok. En la mayoría de los días están bien. Eso es bueno. Qué bien, qué bien, excelente. Voy a pasar a otra pregunta entonces. ¿Y en qué situaciones siento que no cuido mi bienestar socioemocional? ¿En qué situaciones no cuido mi bienestar socioemocional?
Por ejemplo, llega un padre de familia y me reclama, ¿ya? Llega un padre de familia y me reclama airadamente. Yo tengo respuesta, tengo dos oportunidades, ¿no? De responder. O alzo la voz también y le digo que se calme, pero yo estoy alterándome ya y le digo que se calme. O respiro y, a ver, le escucho, cuando terminó, hablo. Pero porque el hecho de escuchar a la persona es fundamental, es importante. Y cuando le hablo, le hago ver la situación para que pueda comprender. A veces me controlo de tal manera que lo que hago es hablarle con respeto, pero por dentro estoy muy, muy enojada. Pero le hablo con respeto porque digo, me han dicho que regule mis emociones y que no puedo gritarle a un padre de familia, etcétera, etcétera. Y las normas y las denuncias y todo lo que implica, entonces, ¿no? Y empiezo a hablarles, y luego, cuando ya terminó todo y entendí el padre se va, pero yo estoy enojada y me quedo enojada todo el día. En ese momento, probablemente, lo que hizo fue dar una cara, brindar o proyectar una careta que no es real, que es la esperada por el entorno, pero no he podido gestionar mis emociones y por lo tanto no he podido resolver el problema de manera real, ¿no? Porque el problema no es solo que llegó el padre de familia enojado, el problema es que tanto este enojo puede hacer que yo lo absorba y que me dañe, ¿no? Entonces, cuando, cuando pasamos por situaciones como estas de padres que me quieran faltar el respeto, que nos faltan el respeto como directores, entonces nosotros cómo reaccionamos de manera que esto que está pasando me dañe, aunque yo no presente mi rostro de enojada y yo más o menos como también soy media actriz, entonces yo, ya, mamita, ¿no? Y a veces le hablamos así, ¿no? A los papás, mamita, mire, comprenda que esta situación, pero por dentro estoy diciendo mil cosas, ¿no? Y estoy muy, muy fastidiada. Eso algunas personas lo pueden hacer, pero no es saludable, ¿no? Definitivamente no es saludable. Hay otras personas, en cambio, que discuten en una reunión, estas reuniones que ustedes tienen con los profesores, a inicio del año o al terminando el semestre, y en las que tienen que llegar a acuerdos y que las actividades las presenta tal o cual persona o tal grado. Dígame si no es un poco agobiante, porque a veces empiezan a las discusiones, no, que la colega tenía que hacer esto, y empiezan a discutir entre ellos, pero termina la reunión y ellos terminan y están en paz y tan tranquilos, y pues de eso se trata, ¿no? Porque las discusiones no son negativas, la forma en la que se discute sí, ¿no? Cuando se falta el respeto, allí sí, ¿no? Cuando hay ese acaloramiento eh, que no se puede sostener en un clima que debiera ser el adecuado, ¿no? Entonces, maestros, em, estas preguntas que hago no son para que recordemos los malos momentos en nuestras instituciones, sino para ir mirando un poco cómo estamos realmente nosotros en, en nuestro día a día, ¿sí? Entonces, vamos a ver un poco qué es lo que nos dice la teoría acerca de las emociones. Ya hemos ido comentando brevemente qué es esto del bienestar, o sea, cómo nos sentimos, qué entendemos por bienestar, pero naturalmente hay algo más, ¿no? Entonces, em, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice la teoría? Em, si alguien tiene una pregunta, por favor, no duden en hacerla. El bienestar consiste, dice Vizquerra, un famoso eh, investigador español, trabaja en la Universidad de Barcelona,
ha venido a Perú algunas veces, hace algunos trabajos con algunas editoriales, se presenta, trabaja con los maestros, ¿no? Entonces él propone que el bienestar consiste en experimentar emociones positivas, lo cual es próximo a la felicidad, ¿no? Justo lo que decía la maestra. Entonces, si consiste en experimentar emociones positivas, implica que nosotros debemos propiciar esas emociones positivas, ¿cierto? También hemos escuchado en algún momento que las emociones no son ni positivas ni negativas, o que son buenas o malas, en realidad es la consecuencia de lo que nosotros vivimos. A partir de esto que sentimos, el que reconocemos que una emoción es positiva para mí o no lo es. Entonces, si bienestar es lo más próximo a la felicidad, habríamos que preguntarnos si nosotros realmente aseguramos espacios en los que em, tenemos bienestar realmente. A estas preguntas que hacíamos antes, ¿no? ¿Cuándo aseguro mi bienestar? La respuesta ahora sería cuando experimento emociones o cuando propicio situaciones que me aproximen a la felicidad. Eso nos dice la teoría. Bonito, ¿no? Interesante. En un artículo que escribimos para un libro acerca de las reflexiones del PEN al 2036, que decía, la experiencia del bienestar socioemocional requiere ser evidenciada desde cada una de las competencias que necesita una sociedad en construcción, de modo que responda a las necesidades formativas que pudiesen o no estar alineadas a las áreas curriculares, ¿no? Estamos hablando de los docentes. Y aquí la experiencia del bienestar socioemocional em, era importante de reflexionarlo y hablarlo porque algunos estamos o están pensando que es una urgencia trabajarla desde el colegio como una asignatura, como un curso. Espero que esto no pase en sus colegios, porque si hacemos esto, tendríamos una hora más perdida. ¿Y por qué digo esto? Porque una hora más perdida, si es que se le diera una hora de trabajo eh, a la educación emocional o socioemocional en la escuela. Porque ya tenemos la hora de tutoría y esta es para ponerse al día. Algunos, no digo todos, pero algunos de los maestros, espero que no la mayoría, y esto desde los tiempos en los que yo era alumna en un colegio, ¿no? Desde siempre, la hora de tutoría era para ponerse al día en las clases. Es verdad que no siempre, a veces se hacía tema, pero el tema era qué es la responsabilidad, la definición de responsabilidad, un ejemplo de responsabilidad y listo. Ahora sí, Castillo, tú eres responsable. Y entonces yo ya era responsable porque había llevado la clase, cosa que sabemos nosotros que no es cierto. No se hace así, ¿no? No se trabaja así en los valores, en las actitudes que debemos tener. Entonces, nos permite mirar también que esta experiencia del bienestar emocional debiera estar en todo momento. Bien, entonces hablamos no en hora, no modo de curso, de asignarle una hora específica, sino que la escuela debe ser un lugar al que todo protagonista de la comunidad quisiera ir. Hablo de los alumnos que vayan gustosos a su colegio porque allí se sienten bien, es un lugar seguro aparte de la casa. Que los profesores vayan a la escuela contentos y felices porque en esta escuela tiene a cargo a un grupo de estudiantes maravillosos que tienen 1000 problemas como ella y que tiene a padres de familia con problemas y algunos que lo saben gestionar bien y que en esa interacción
todos aprenden y al final del día, después de mucho batallar con miles de situaciones, termina contenta porque dice, lo logré el día de hoy, tuve el reto de enfrentar esto y supe salir airosa y todos estamos contentos y mañana aprenderemos nuevas cosas y realmente mi aula, mi colegio es mi lugar seguro aparte de la casa. Y no solo los estudiantes y los profesores, hablaríamos de los padres de familia que quieran ir a la escuela, a esa escuela feliz, a esa escuela que es el lugar seguro de todo el mundo, a escuchar las hermosas, famosas charlas de los tutores o de los especialistas invitados, o que vayan a las jornadas pedagógicas o a las jornadas familiares, a los encuentros familiares, o que vayan a las asesorías que se brindan en las tutorías individuales y que sean realmente felices de ir para acompañar de la mano con mi maestro o el maestro de mis hijos en la construcción de sus aprendizajes. No nos olvidemos de ustedes, maestros, ¿no? Que ustedes son directivos. Digo maestros, siempre les voy a decir maestros porque el ser directivo no me, no hace que dejemos de ser maestros, ¿verdad? Al contrario. el, el- Entonces, no me olvido del director. Ese director que se levanta muy temprano y dice, hoy voy a ver a mis alumnos y a mis profesores, cómo estarán hoy día y vamos a acompañarlos y qué les voy a llevar. Y llevarles no es llevar cosas, ¿no? Es llevarle la alegría y qué les voy a contar hoy día. Y entonces va emocionadísimo a la escuela porque va a encontrar también su lugar seguro. Entonces, ¿qué pasa si todos vamos cambiando, ¿no? Todo esto que les digo, pues viene de la teoría, estas reflexiones que vamos haciendo provienen de la teoría, eh, pero es que es lo que buscamos. César Bona, por ejemplo, un escritor, habla de las escuelas que cambian el mundo, ¿no? Unas profesoras, María Eugenia Cosini y María Laura Balini, son psicólogas argentinas, escriben un libro, Cinco elementos para crear aulas felices, explorando el poder de la sinergia emocional. Imagínense qué bonito, ¿no? Hablar de Isabel Cantón y Mauricio Tardif cuando habla de la identidad profesional docente, y en esta identidad profesional docente está este docente que quiere cambiar, que quiere transformar el mundo. O cuando hablamos de educar las emociones para trabajar con las inteligencias múltiples, y todos van hablando de espacios de construcción, de espacios seguros, de espacios que garanticen aprendizajes y por lo tanto de escuelas saludables que busquen el bienestar. Y debo decir que la teoría hace o está haciendo que nos olvidemos de los directores, ¿no? Hay muchas investigaciones sobre los alumnos. Se está trabajando ya con el tema de los profesores, pero de los directivos hay poco. Les voy a compartir luego en la plataforma y en las diapositivas que vamos a subir al Classroom, un estudio que hicieron en Chile es sobre el bienestar y también habla de los directivos, pero esa mirada de el profesor está feliz o está bien si el directivo lo permite, más o menos es así, ¿no? La idea. ¿Qué más nos dice la teoría? Vizquerra también, ¿no? Comenta que posiblemente tampoco los profesores pues han recibido el tipo de formación y tanto ellos como las familias, miren ustedes qué importante, ellos y la familia, docentes, no excluye a los directores, ¿eh? Estamos hablando de todos los docentes, y las familias debieran prepararse para educar con pertinencia a las futuras generaciones en la perspectiva del bienestar, que como he dicho antes, ¿no? En palabras suyas, es lo más próximo a la felicidad. Entonces, ¿cómo preparamos nuestros espacios para que sean esos lugares de encuentro con la felicidad? ¿Qué más nos dice la teoría? Para ustedes ya conocen, ¿no? El proyecto educativo. Es un estado de la persona que incluye el manejo adaptativo de las emociones, de su vida social, de su capacidad de sana convivencia
y una mirada optimista a su desarrollo y el de la sociedad. Varios de ustedes decían, ¿no? Bienestar es estar bien con uno mismo y con los demás. Pareciera que esto es un tema, pues, no es un tema nuevo, se habla de toda la vida, sin embargo, no estoy segura que estemos logrando el propósito, ¿no? No sé, yo quizás me he quedado con una idea vaga de lo que es la escuela, porque yo he tenido muy buena suerte con mis colegas, con mis grupos, y hemos tenido momentos muy felices, pero también complicados, complejos, a nivel de desarrollo de una sana convivencia, ¿no? Por nuestras diferencias de todo tipo, ¿no? Sobre todo las de pensamiento, las de trabajo, esfuerzo, en fin. Pero entonces, ¿cómo hacemos? ¿Y qué rol tan grande entonces tienen los directivos, tienen ustedes para propiciar esta sana convivencia? Por eso este curso tan interesante, ¿no? Nos habla no solo de bienestar socioemocional, sino también de la cultura de paz, de lo que vamos a hablar el día jueves. Entonces, acá hay una palabra que a mí me gusta mucho, que es el tema de la palabra es optimista. Recuerdan que una de las mochilas era que todo lo vemos oscuro. Recuerdo mucho una vez con una estudiante que tenía muchas dificultades, siempre decía, em, es que, profesora, es que yo lo veo todo oscuro, se me vino la noche. Una expresión que todos escuchamos y sabemos de qué trata, se nos vino la noche. Y entonces le decía yo, es verdad que hay situaciones complejas y que nos sentimos abrumadas por la noche, pero recordemos que solo en la noche podemos disfrutar de las estrellas, ¿no? Solo en la noche podemos ver las estrellas, como una oportunidad también, ¿no? La oscuridad nos permite valorar la luz. Entonces, creo que eso es algo que debiéramos tener como aprendizaje, la oportunidad de mirar la luz nos hará abrazar esta oscuridad entonces, ¿no? Esa oportunidad de mirar y de contemplar la belleza de la luz nos permitirá abrazar nuestras historias, nuestras oscuridades o los espacios. También podríamos hablar en razón al bien común, ¿no? Cómo éste está constituido por los bienes de los seres humanos que comparten intrínsecamente en común y que se comunican entre sí, como los valores, las virtudes cívicas y el sentido de la justicia. Un aspecto que debiéramos siempre mirar cuando hablamos de bienestar socioemocional es que ya no solo me miro a mí, como bien decían, ¿no? Ya no solo me miro a mí, necesito mirar a los otros, necesito trabajar los valores, trabajar las virtudes con otras personas. Hace poco teníamos, por ejemplo, ¿no? como una norma, em, como una obligación el cantar el himno nacional y yo recuerdo y sé que siempre hasta ahora, ¿no? En mi colegio, bueno, en mi colegio nunca se dejó de cantar el himno nacional y en muchos colegios no se dejó de cantar el himno nacional porque es parte de la institución. Sin embargo, algunos salieron a decir que eso no debía pasar, ¿no? Que es un teatro o que estamos exagerando, y cuestiones como esas que nos hacen pensar si nuestras virtudes cívicas tienen que ver solo con cantar el himno o es que tendría que ser saber qué se está cantando y saber cuál es ese sentido de pertenencia que tenemos con un grupo y en un espacio determinado, ¿no? Entonces, ahí pensarlo nos lleva a esto, quizás una posición teórica que nos pueda llevar a la práctica. Nuevamente, Vizquerra, aquí lo mencionaremos hoy seguramente más. Comenta que tampoco los docentes, bueno, eso ya lo habíamos dicho, ¿no? Eso no lo saqué. Eh, a propósito de Vizquerra, recordemos que él propone las competencias emocionales y las competencias emocionales implican la conciencia emocional, que es la primera, es como ante esta situación que está pasando, que acontece y eh, que me, que me interpela o debiera interpelarme, en realidad es la que me pregunta qué estoy sintiendo. Y a esta competencia, que es la conciencia emocional,
se la comprende como esa capacidad que tenemos los seres humanos para darle nombre a aquello que estamos sintiendo. Y darle nombre implica mirarnos de una manera integral. Por ejemplo, voy a decir, cuando nosotros estamos muy enojados, con este caso que les decía, de este padre que fue a la escuela y que está muy molesto y nos reclama, y a ver, pónganse ustedes un momento en ese lugar, ¿qué haría? Recordar quizás, ¿no? Porque me imagino que la mayoría de personas que está aquí, o todas, han pasado por una situación similar, ¿no? De alguien que venga y que les llame la atención y que grite y ustedes no saben qué hacer. Pero ¿qué es lo que están sintiendo en ese momento? Seguramente la cara se pone colorada, empiezan a sudar, algunos empezarán a sudar las manos, el corazón empieza a palpitar muy fuerte, eh, mm, el, eh, sí, frunces el ceño, cierras más la boca, los dientes se golpean entre sí y luego dices, tengo que respirar porque no le puedo dar esta respuesta a esta profesora o a esta madre o a este padre de familia que me está haciendo enojar muchísimo. Y tienes que respirar para empezar a liberar la tensión, a liberar la tensión para luego, a ver, escúcheme, a ver, vamos a solucionar el problema, decir, hablamos mejor, ya está, ¿no? Y empiezan ustedes a controlar la situación, que no necesariamente es regular la emoción, como decía antes. De alguna manera sí la regulas, pero la premisa está en, ¿la regulo realmente o solo actúo para que nos escale a mayores esta situación? Pero luego me quedo enojada cuando se ha ido ese padre. Diría que la regulamos realmente cuando, una vez que he sentido el enojo, la frustración, porque no puedo decir todo lo que pienso, realmente digo, a ver, esta madre debe haber venido con mucho enojo, se nota, estará pasando por mal momento, la situación es compleja y no comprende y se siente frustrada y se siente impotente y nos echa la culpa por eso, está molesta. Entonces, ¿tenemos la culpa nosotros? No. ¿Qué tengo que hacer? Explicarle a la madre de familia qué es lo que ha pasado. Ok, mientras voy pensando todo eso, ya me desahogué internamente. A ver, madre, vamos a conversar, le invito a mi oficina, vamos a conversar por esto ha pasado así, a ver quiénes son testigos, qué ha pasado. Expliquémonos nuevamente. Esto se dio en este momento. Listo, comprendemos y poco a poco la situación va cambiando. Y se va la madre y pues solamente fue un caso complicado, pero ya está, se fue y no te quedaste realmente. Cuando pasa eso, todo, si alguien te evaluara, podría decir, este directivo o esta directora realmente me saca sombrero porque efectivamente ha logrado calmar su emoción, gestionar sus emociones. Decimos gestionar las emociones y no controlarlas, porque controlarlas en un momento se entendió como reprimirlas o suprimir la emoción, y no es sano suprimir la emoción. No es cancelativo, no es cancelar la emoción, es entender qué está pasando. Por eso hablo de lo físico, lo mental, cómo se unen, este ejemplo que yo les dije, todo lo que iba haciendo para poder comprender la situación mientras voy respirando y voy tomando decisiones. Entonces no suprimo, no reprimo lo que siento, lo que hago es regular. Entonces hablamos de regular o de gestionar la emoción. Entonces, a partir de esto que hemos hablado, diríamos el bienestar emocional, ¿qué implica? ¿No? ¿Qué implica entonces? Podríamos decir en un primer momento esa capacidad personal para poder afrontar situaciones estresantes de la vida cotidiana, del día a día. Entonces, situaciones que puede vivir la maestra Virginia o la maestra Alicia, ¿no? El profesor Giovanni. ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo vive, ¿no? La maestra Marianela, ¿cómo vive las situaciones? Em, ¿Cómo, em, cómo genera espacios para poder, desde su rol, ¿no? Desde su rol, afrontar una situación que es extraña para la persona?
¿no? Es una situación de la que esa persona no necesariamente tiene el control, entonces, o no la desencadena, no la propicia. ¿Qué más podríamos decir que implica el bienestar socioemocional? Justamente la capacidad de gestión de nuestras emociones para promover una salud mental, ¿no? Antes hablaban ustedes, decían, el bienestar es tener salud, y hablemos también de esa salud mental. Nos pasa mucho que sobrepensamos mucho, muchísimo, sobrepensamos muchísimo las situaciones que se nos vienen, ¿no? Que atravesamos. Entonces, em, ¿qué podemos decir? Qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué hace que yo entienda que mi salud mental es lo primero? Tengo la sospecha que muchos de los que estamos aquí, perdón, muchos de los que estamos aquí, em, somos profesores comprometidos. Yo tengo esa gran sospecha, creo que esto es algo muy positivo, que son gente muy comprometida, pero que sobrepiensa las cosas también. ¿A qué me refiero con esto? Probablemente cuando sucede algún problema, yo en vez de ir rápido a solucionarlo con el colega o la colega que genera el problema, o que es testigo, o que es protagonista del problema, lo que hago yo todo el camino es empezar a construir la historia. Y mientras voy construyendo la historia, me voy enojando más. Y entonces cuando llego donde la persona para poder hablar, para poder aclarar, ¿qué es lo que pasa? Que ya llegué enojada, que ya llegué molesta, me he generado mil situaciones y todas, ni o ninguna me gusta. Y entonces terminamos con dolor de cabeza. ¿Qué pasa cuando estamos muy enojados o muy dañados emocionalmente? Pues los hombros se nos ponen muy duros, ¿no? Las manos están muy sudorosas o sea, algunos incluso lloramos, ¿no? Por ejemplo, a veces pasa que si hay una situación que me coge de imprevisto y que no le entiendo y no le puedo dar solución y me siento impotente porque no puedo dar solución, me enoja, pero al punto de, estoy llorando de cólera. Entonces después dices, ¿y por qué lloré? Y luego la cabeza que me duele, ¿no? O sea, a ver, ¿y por qué la situación? ¿Y por qué el llanto? ¿Y por qué? Y entonces empiezan las preguntas. Una estrategia muy bonita, muy interesante, para aprender a gestionar nuestras emociones, es el diario emocional. Ya sé que me van a decir, otra tarea para hacer. No, puedes llamarle tarea, ¿no? Pero es en realidad un momento para ti. Y a veces se puede hacer al final del día. A ver, hoy día, ¿qué pasó conmigo? ¿Qué no necesito llevar conmigo tantas situaciones de conflicto? Mejor las elimino, las expulso. Y si tengo la capacidad de escribir, las puedo escribir, ¿no? Ay, Verónica, más informes, ahora informe de mis emociones, me pueden decir algunos de ustedes. Otro informe acerca de mis emociones. Bueno, que no sea un informe. Dite a ti mismo, mándate un WhatsApp en vez de mandarte cosas que ves en el TikTok o en YouTube o en el Facebook y te los mandas a tu WhatsApp, ¿no? Ya, en vez de mandarte cosas que hicieron otros, mándate a ti misma, a ti mismo un audio. O sea, tu enojo de hoy día tuvo sentido, ¿no? ¿Por qué te enojaste con esta persona? Si sabes que pasarán unas horas y te va a llamar o te va a visitar y va a estar con una sonrisa y todo se te va a pasar. O sea, ¿por qué te enojaste tanto? ¿O por qué lloraste por esta situación? Porque eres sensible, en fin, lo que tú quieras decirte, ¿no? Entonces, el hecho de hacer nuestro diario, si quieres hacer un podcast, profesora, profesor, o sea, con todo lo que vas viviendo día a día, yo les aseguro que ustedes serían famosos, porque cada día hay muchas historias en los colegios. No digo que vayan a contar todas las historias que pasan, sino ustedes como protagonistas, cómo viven la historia, cómo resuelven estos conflictos, cómo gestionan. Algo que el bienestar socioemocional implica también
tiene que ver con esta capacidad de observación. Ustedes lo dijeron muy bien, ¿no? Tiene que ver con el bienestar, es estar bien conmigo y también con los otros. Pero estar bien con los otros implica observarlos. Entonces, la pregunta del millón para los directivos siempre será, ¿los directivos miran a los profesores tanto como exigen que los profesores miren u observen, que es más apropiado decirlo así, que observen a sus estudiantes y a sus padres de familia? Esa es la pregunta que haría, ¿no? ¿Realmente lo hacemos? ¿Qué tanto nosotros como líderes de una institución miramos, observamos con detenimiento, con detalle, cómo llegan nuestros profesores a los colegios, ¿no? A nuestra casa, a nuestro hogar seguro, a nuestro lugar seguro? El colegio es nuestro segundo hogar para muchos de nosotros que amamos la profesión docente. Entonces, ¿cómo están llegando? ¿Están llegando contentos? ¿Están llegando tristes? Siempre llegan apurados y además de apurados y angustiados reciben un regaño. Pero me quedo en la observación y solo para juzgar, o eh, desarrollo mis capacidades y mis habilidades investigativas y luego pregunto, profesora, ¿por qué siempre llega tarde apurada y angustiada? ¿Qué está pasando? ¿No podría salir un poco más antes de su casa? Porque puede pasar una situación en el tránsito, pero un día, pero siempre no. ¿Qué pasa? Y te cuenta todo el drama que vive en casa cuidando a sus hijos o a su esposo o a su familiar que está enfermo, en fin, lo que le vaya a pasar, ¿no? Entonces, ir más allá, porque recordemos, nuestros colegios debieran ser nuestras escuelas felices, debieran ser nuestro lugar seguro para todos, porque es más fácil que todos los profesores y todos los padres y los niños te observen a ti, que eres uno, a que tú observes a todos. Eso es verdad, no vamos a decir lo contrario. Ustedes miran, pero es que es más difícil mirar a todos, pero es tu personal, es el equipo, es tu equipo, es el equipo con el que tú trabajas. Entonces, observarlos, identificar qué les pasa o comprender es muy importante, ¿no? Y es muy, muy importante para quien se siente escuchado, se siente observado también. A modo personal, algo así muy breve, comentarles, por ejemplo, en mi trabajo, si yo a veces no voy o voy en otro horario, voy más tarde para cumplir, claro, cumplimos las horas, pero voy un poco más tarde o no me cruzo con la jefa ese día, me preguntan, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Sé que estás pasando por una situación. ¿Todo bien? ¿Necesitas hablar? Mi oficina siempre está abierta. Esas cosas, wow, sí era importante, ¿no? Entonces, era importante para esta persona. O me dice, cuando no te veo te extraño porque siento que algo te está pasando y y no te puedo ayudar porque no sé qué te está pasando. Me dice, si quieres, pues, necesitas contar con alguien, aquí estoy. Esas palabras, maestros, son fundamentales porque te dan confianza. Entonces, pues ya no te sientes a lo mejor tan sola, ¿no? ¿Qué más implica, pues, el bienestar socioemocional? Capacidad de comunicar estas emociones, ¿no? Lo que venía diciendo más o menos, ¿no? Entre esta persona que observa y esta persona que se siente acompañada, ¿no? ¿Cómo comunican? ¿Cómo hay un vínculo bonito, un vínculo interesante entre las personas? No quiere decir con esto que todos los profesores te tienen que contar, no te tienen que contar sus cosas, pero qué bien se sentiría saber que su directivo está interesado por lo que le pase. Porque además, si lo vemos desde el lado ya no personal, ¿no? Sino desde el lado profesional, si ustedes como directivos tienen a sus profesores atentos, seguros, que les has garantizado un clima positivo, que estás atento a sus dificultades para tratar de ayudarlos a lo más con una palabra de ánimo o de otra manera, según como sea el caso, tendrás profesores que están felices o están tranquilos o al menos se sienten acompañados y seguros.
Y estos profesores acompañados y seguros van a garantizar espacios también seguros para sus estudiantes. Entonces, profesionalmente, diríamos, nos conviene tener profesores que todo el tiempo están bien, que se sienten bien y sobre todo que se sienten valorados, porque acordémonos lo que decía Vizquera al inicio, ¿no? El bienestar es lo más próximo a la felicidad. Entonces, un profesor que se siente así, próximo a la felicidad, porque le dijeron que su trabajo es bueno, va a hacer que sus niños también trabajen bonito, que sean valorados, sus retroalimentaciones van a ser interesantes, van a ser positivas, va a ayudarlos realmente. Entonces, todo esto es una cadena. No lo hagamos solo porque queremos garantizar aprendizajes para que tengan una evaluación censal o estandarizada, positiva y buena nota. No se trata de eso. Se trata de asegurar espacios para lograr un aprendizaje real. Y esto implica también esta capacidad de construir ese sentido de pertenencia, ¿no? Con relaciones positivas, relaciones significativas, estables y hemos dicho también de apoyo. Maestros, les pido un favor, deditos arriba, una reacción si todo va bien. Maestra, usted se está llevando el play de honor, ¿ah? Pero sí, muy bien, maestro, van dos. Ya voy anotando yo. Un puntito más en el examen, creo, ¿ah? No, no, esa es una broma, no se puede hacer esto. Pero vamos bien, vamos bien. Con uno más ya diría yo tres son multitud, pero bueno, vamos dos, no importa. No pasa nada. Aquí vamos a trabajar. Entonces, recordemos esto. El bienestar socioemocional implica la capacidad personal para construir, para resolver problemas, implica gestionar la emoción, pero hacerlo de verdad, hemos dicho, gestionar nuestra emoción de verdad, porque lo que debemos priorizar es nuestra salud mental. Necesitamos, si queremos construir un espacio de bienestar, un espacio de bienestar para todos, por lo tanto, debiera ser capaz de observar con detenimiento, de investigar, de ir más allá, qué está pasando con el entorno y qué está pasando conmigo, la capacidad de comunicar de manera adecuada aquello que siento para generar, para asegurar ese espacio y esta capacidad de construir el sentido de pertenencia, ¿no? Somos parte de un grupo, somos parte de un entorno que necesita sentirse bien, que se necesita sentir la protección, ¿no? En donde se sienta la protección. Bien, pero claro, todo esto diremos ya, esto está la teoría, ¿y qué nos dice la realidad? Un estudio que hizo Pulso, eh, Pulso es una institución, ¿no? Que hace encuestas, hace investigaciones, ¿no? Nos da los reportes. em, Hablaba del agotamiento invisible, ¿no? Cómo está el bienestar socioemocional de los profesores y hablaban post pandemia. Este estudio sale en el 2024 y recoge, ¿no?, la información del 22-23. Y ese estudio está muy interesante. Dentro del texto que ustedes luego tendrán en las diapositivas también para que lo revisen, es una nota muy interesante con datos bastante pertinentes. Decía que el bienestar de los docentes en el Perú se ha visto profundamente afectado por la pandemia de COVID-19. Esto es algo que nosotros ya sabemos, ¿verdad? Lo hemos vivido. La rápida transición a la enseñanza virtual, sumada al riesgo de contagio y las pérdidas personales, generó una carga de estrés sin precedentes en el personal educativo. Esto es algo que nosotros sabemos, lo hemos vivido de una manera muy fuerte, ¿no? Que si bien a todos no les llegó a afectar en situaciones de pérdidas personales, pero sí posiblemente en nuestro entorno, ¿no?
y de nuestros alumnos, ¿no? Cómo vivieron la situación los alumnos, pero también la virtualidad, cómo esta modalidad nueva para nosotros hizo que se genere angustia, había angustia también por aprender, por hacer que los niños no pierdan las clases. Entendimos con enojo y con pena a qué se referían estas brechas de las que siempre se hablaban, sobre todo de las brechas educativas, y entendimos que una de las grandes era la tecnología, el acceso a la tecnología y en otros casos la conectividad. Entonces, si bien la respuesta del Estado fue rapidísima, porque ya teníamos las experiencias de Aprendo en Casa, por la radio, por la televisión y por la web, entendíamos que muchos de nuestros alumnos no tenían en casa servicio eléctrico. Por lo tanto, ninguna de estas tres modalidades les servía. ¿Y cómo hacíamos con estos niños, no? Esto solo hablando de la conectividad y del acceso a servicios básicos como la luz. Y luego las situaciones de si tenían internet, tenían un solo equipo y eran más hermanos, pero también los padres trabajaban en casa y también tuvo que ser virtual. Es todo un conflicto. Realmente fue un tiempo que nos enseñó mucho de todo lo que hace falta hacer, pero mm, también nos enseñó qué resilientes y qué resistentes podemos ser cuando queremos, ¿no? Porque las instituciones no pararon, nunca. Y allí se vio la gran capacidad de liderazgo que tienen los directivos. Y yo no sé si a ustedes, o si ustedes eran directivos ya en ese momento, pero si fue así, yo no sé qué tantas felicitaciones recibieron los profesores directivos, los directivos. Yo no sentí que se haya valorado, es más, a los profesores, no hablando ya de los directivos, pero a los profesores se les exigió mucho más, ¿no? Muchísimo más de la cuenta, quizás, ¿no? Diríamos. Entonces hubo mm, una situación muy compleja en términos de valoración, incluso personal, una sobrecarga laboral, ¿no? Las clases ya no eran de 6 horas, 7 horas, eran de todo el día, ¿no? Había que repetir las clases, para los niños, había que hacer videos y mandarlos, había que grabar una y otra vez, o sea, era mucho. Y los directivos todo el tiempo tratando de ver que no falte nada, que no falte ningún profesor, que estén atendidos todos los niños. Seguramente ustedes, si eran directores, han salido a buscar a los niños, a lo mejor exponiéndose a los contagios, porque lo que importaba era que nadie pare, ¿no? Y que nadie se quede rezagado. Entonces, fue un tiempo difícil, pero ya pasó al regreso de las clases presenciales y entonces los desafíos, según este estudio y también por lo que nosotros podremos compartir, se vieron alterados, ¿no? El WhatsApp entró en época de pandemia y no se fue más, ¿no? Hasta ahora seguramente existen. Y la sobrecarga que implicó hacer informes en época de pandemia, creo yo que se vio intensificado y no paró, y me atrevería a decir que aumentó después, porque las evaluaciones tenían que ser con una retroalimentación, ¿no? Ustedes saben, ¿no? Descriptiva y tenemos que trabajar más, y los profesores y los directores cómo se han sentido con con tanta cantidad de informes que tienen que presentar. Entonces, sí se evidenció en este estudio, además se reafirma esto que digo, esta insatisfacción laboral y sobre todo el agotamiento emocional. Ya no doy más, otro informe más. Y además ahora tengo que capacitarme, además tengo que entrar a las charlas. Cuando tengo que revisar cuadernos, seguramente ahora mismo varios de ustedes están o comiendo y escuchando esta clase, o estoy en modo de podcast y están haciendo la planificación del día de mañana, preparando sus recursos del día de mañana, ¿no? Entonces, todo eso se vio intensificado porque nos hemos convertido en multitareas, ¿no? Podemos y tenemos la habilidad que no teníamos antes, la habilidad de escuchar a alguien
de ver de reojo qué está presentando y como focalizar lo importante y seguir en lo nuestro y seguir haciendo cosas, respondiendo mensajes, leyendo trabajos o jugando incluso. O sea, podemos hacer muchas cosas a la vez ahora que antes no pasaba. Y todo eso naturalmente agota. Esa es la realidad, ¿no? Aquí tienen la nota como para que ustedes luego la revisen, solo le dan clic acá en News, que son las noticias. ¿Qué nos dice también este informe? Hablaba del monitoreo que ellos hacen, ¿no? Destacó la necesidad urgente de estrategias de apoyo que no solo se enfoquen en el bienestar individual de los docentes, sino que también aborden las condiciones laborales que perpetúan su malestar. Aquí esto es súper importante porque em, hablábamos antes de los espacios seguros, de los lugares, de la escuela como ese espacio seguro, y implica no solo el que yo como personal de la institución esté bien y trate de estar bien con otros colegas, sino generar todo el entorno, o sea, el espacio, ya no hablo solo de la infraestructura de la escuela, sino que todo lo que pase en la escuela realmente aseguren condiciones laborales propicias. Y cuando hablamos de asegurar condiciones laborales propicias, no estoy hablando de pagos, porque claro, no depende de nosotros los pagos de los profesores, ¿cierto? Porque el Estado nos paga, pero eh, esto es más, ¿no? En la labor de liderazgo que tenemos, implica, ¿estaré haciendo las cosas bien? ¿Qué significa hacer las cosas bien? ¿Cómo trabajo con los colegas? ¿Cómo trabajo con los compañeros y los padres? Con los colegas que son directores, que pertenecen a nuestra red de directores o la red de colegios, por ejemplo, ¿no? Entonces, em, otra situación que sale en el estudio, ¿no? Iniciativas como asignación de los psicólogos que ya teníamos desde antes, ¿no? Y había asignación de psicólogos, pero no era en todos los colegios. Aún ahora no es en todos los colegios. Y estos psicólogos que van, en el mejor de los casos, a las escuelas, atienden a los niños y por lo generalmente a niños que tienen dificultades de aprendizaje, no a cualquier niño que tenga una situación de conflicto familiar, por ejemplo. Y los profesores no tienen ese espacio con los psicólogos, ¿no? Entonces, solo podemos decir que sí es un paso importante, que se busque cada vez que haya psicólogos en las escuelas, pero estos no se dan abasto con todos los estudiantes y mucho menos pues sería que se den abasto si se les incluye a los profesores, ¿no? También dirán, pero los profesores ganan sus sueldos y tienen problemas, que busquen un psicólogo aparte. Pero hay una necesidad de prepararnos en dar los primeros auxilios psicológicos. Como profesores, ustedes podrían prepararse y saber qué son los primeros auxilios psicológicos, qué debemos saber, cómo el colegio, cómo toda la comunidad está lista para brindar estos primeros auxilios a los alumnos, a los profesores, entre colegas, entre comunidades de aprendizaje, a ver qué hacemos, ¿no? Yo creo que sería muy interesante que lo trabajen si es que no lo han hecho. Pero trabajarlo de verdad, así con ejercicio, con práctica, con simulacros, con un compromiso real, ¿no? No solo para llevar un curso y que me acumule horas, ¿no? También se vio la mejora de la autoeficacia docente. Los profesores se crearon esta red de soporte. Recuerdan seguramente, ustedes seguramente lo han hecho, ¿no? Cuando empezaron a compartir y a utilizar mucho más el Drive, que ahí colocaban las carpetas, los documentos y compartían y se dividían las tareas, ¿no? Entonces, quizás esto fue un aprendizaje importante para generar bienestar en nuestra institución. Em, ¿Qué debemos hacer? Una magíster de la universidad, ¿no? Que fue parte del estudio también, recomendó esto, ¿no? La colaboración entre sectores, psicología, profesores, autoridades encargados de política. En realidad, nuestras políticas públicas debieran trabajar de la mano, juntos, por propiciar el bienestar docente.
todavía sigue siendo muy teórico. Y un dato curioso de otra investigación, esta se hizo en Chile, acá ustedes si le dan el clic en investigación van a encontrar un estudio que se hizo sobre bienestar socioemocional docente justamente y decían los análisis realizados con la información disponible antes de la pandemia, utilizando datos de la aplicación censal de cuestionarios docentes del año 2018, ya indicaba el liderazgo del director como un elemento central de la gestión escolar que podría explicar con mayor intensidad el bienestar de los docentes. Hasta aquí esto está fenomenal, está fabuloso porque claro, los directivos son quienes tienen la batuta, ¿no? Son quienes van guiando el carro, quienes van haciendo que realmente sea este espacio seguro del que veníamos hablando. Pero con esta información no todo es positivo, ¿no? Porque, claro, acá dice, los resultados de la presente encuesta confirman que existe una correlación positiva entre el liderazgo del director o directora y el bienestar subjetivo y la satisfacción laboral. Sin embargo, si ustedes llegan a revisar este estudio, le pido que lo revisen, que lo lean, por favor, debiéramos comprender que también si los líderes generan malestar, la insatisfacción de los docentes aumenta. Y si hay insatisfacción de los docentes, el clima laboral no es el adecuado. Si esto no es adecuado en su centro de trabajos, las aulas se van a ver afectadas. Y si las aulas se ven afectadas, tendremos maestros que están enojados, que están tristes, que están frustrados, que están desanimados, que están mal anímicamente y que son pesimistas, además, que ya no se atreven a proponer porque siempre les dirán que no se puede con el presupuesto, ¿no? Y todas las barreras y obstáculos que se puede pensar. Y tendremos estudiantes que también estén pues, insatisfechos y padres de familia insatisfechos. Entonces todo es una cadena, esto es como un jueguito, como este jueguito de naipes que uno coloca uno tras otro, ¿no? Este efecto dominó que le llamamos. Entonces, es curioso porque si bien se resalta la figura de liderazgo para entender que cuando hay un buen liderazgo, hay una buena gestión, hay un buen clima de aula, de colegio, de institución, ¿no? Como toda una comunidad real, los profesores están contentos, trabajan todos y además trabajan contentos, o sea, no solo trabajan, sino trabajan contentos, que era lo que decíamos al inicio. Caso contrario, pues está el efecto dominó, por ejemplo, ¿no? Profesores cansados, agotados, estresados, y directivos también, ¿no? Cansados, estresados. Por lo tanto, padres, niños, y todo el mundo está cansado y estresado, y uno dice, ya, ¿para qué la escuela? Se voy a ir a matarme allá en la escuela, ¿no? A dañarme. ¿Qué necesitamos observar entonces? Necesitamos mirar a la persona que está al lado, garantizar la felicidad, la satisfacción, la motivación, el optimismo es muy importante, ¿no? El bienestar personal, porque yo necesito reconocer qué pasa conmigo para poder ayudarme yo y en esa medida ayudar a los otros y con ello poder impulsar las fortalezas y el desarrollo óptimo de las personas, ¿no? Si nos damos la mano, pues podremos hacer realmente una gran torre, ¿no? Podemos trabajar de la mano padres, estudiantes, no olvidemos nunca a los estudiantes, y con los maestros y los otros directivos, y por qué no hablar de hacer alianzas. Los colegios compiten a veces mucho cuando podrían tener espacios de aprendizaje entre pares, entre escuelas que están en la comunidad, ¿no? Si los colegios, si los chicos y las familias entendieran que todos los colegios van en la misma línea, que no hay competencia por ser uno mejor que el otro, sino que todos quieren que sus alumnos sean los mejores, imagínense ustedes todo lo que podríamos trabajar, ¿no? Entonces hay retos y aquí viene el trabajo de ustedes porque de eso se trata, y vamos a hacer una creación colectiva de estrategias. Hoy día la trabaja, vamos a irnos a salas
van a responder a estas preguntas en una presentación que voy a hacer y el día empezamos a trabajar y el día viernes, el día viernes lo socializa. ¿Les parece? Entonces, para esto van a tener 15 minutos. Quiero dejar de compartir. ¿Me querían hacer alguna pregunta? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. Entonces, yo les voy a compartir aquí por el chat, les voy a compartir las diapositivas para que podamos trabajar. Díganme si hay alguna duda, alguna inquietud antes de compartirles, por favor. Pues, vamos a crear 4 salitas al azar, ¿ya? Y cada uno se va a las salas. Les voy a compartir las preguntas. Ahí está, ahí tienen ustedes en las diapositivas, tienen las preguntas. Entonces, en una está Alicia Figueroa, José Luis Maritza Rulli, en la sala 2 AGP Liz, Manuel Milla, Miriam Peña y Percy. En la sala 3, Carmen, Yanina, Pedro, Giovanni, Soraya. Y en la sala 4, Elacio Raúl. Muy bien, Raúl ya entró. Virginia, Hilda y Giovanna. Por favor, pueden ingresar a la sala entonces para que puedan empezar a responder a esas preguntas. Tema del grupo 4. No sé de qué manera podríamos dar solución, pues, o solos vamos a hacerlo. Creo que en el chat ya está las preguntas, ¿no? Ajá, sí, acabo de compartirles nuevamente el documento para que ustedes lo copien, por favor, lo tengan, porque va a estar abierto hasta el día viernes, para que ustedes puedan ir llenando y les daremos un tiempo. Y ya ahí he anotado quienes han participado en cada uno de los grupos. También lo he colocado en las diapositivas que tienen ustedes para que no nos olvidemos, ¿no? Quiénes han sido. Y empezamos con ese espacio, ¿no? Primero para que terminen de ver si lo que está escrito es lo correcto, es lo que ustedes querían realmente decir. Y ya luego socializan un poco, ¿no? A partir de preguntas que iremos haciendo. Bien, maestros. Em, entonces, igual para darnos ese tiempo, probablemente ha sido una pregunta así repentina y habrá mucho que hacemos en la escuela, pero no hemos puesto a reflexionar acerca de ello. Entonces, para el día viernes estarán las ideas mucho más claras, mucho más contundentes, seguro, y nos podremos compartir. ¿Por qué empezamos con esta actividad el día viernes? Porque hablaremos de la cultura de paz. Entonces, está ese nexo, ¿no? De desarrollar nuestro bienestar docente, nuestro bienestar como equipo,
en un ambiente en el que el liderazgo del directivo y el liderazgo de los profesores realmente sea transformacional, pero con una transformación real de lo que se busca y lo que se quiere hacer en la escuela. Entonces, queridos maestros, muchas gracias por su asistencia y nos estamos viendo el día viernes. Puntuales, por favor, empezamos a las 6 de la tarde y sobre todo pedirles que participen, ¿no? Algunos colegas hoy día han participado muy bien, yo los felicito por ello, porque eso implica compromiso y aprovechar pues cada espacio que tenemos para reflexionar juntos, ¿no? Sobre lo que queremos hacer en nuestras escuelas. Muchas gracias y nos estamos viendo el día viernes, colegas. Cuídense mucho. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias a todos los directores que estuvieron presentes hoy en la clase. Nos vemos el día viernes 21. Cualquier consulta o duda, no duden en escribirme en el WhatsApp para resolver sus dudas. Igual les he compartido en el grupo los enlaces, también he compartido el PPT y voy a compartir la asistencia para quienes no se hayan podido registrar. Que tengan muy buenas noches. Nos vemos el día viernes. Muchas gracias. Hasta luego, profesora. Hasta Ah, luego. perdón, un momentito, para hacerles recordar, como hemos venido haciendo como esta evaluación constante, el viernes habrá una evaluación, al igual que hubo en el módulo 2, para que no se olviden, por favor, de dar su examen, que es muy importante. Muchas gracias, profesora. Nos vemos. Gracias, buenas noches.